Buenos días, me llamo Jotsander y hoy voy a exponer sobre la Unión Europea. Nacimiento de la Unión Europea. Primero que nada, debemos nombrar una serie de hechos importantes que permitieron la realización de este proceso. Debemos orientarnos poco después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se encontraba el continente europeo. Lógicamente, se encontraba devastada. Habían pasado dos guerras en menos de 100 años y era necesario una idea que permitiera reconstruir el continente europeo económicamente. Por aquel entonces, un alto funcionario francés, Jean Monnet, propuso una idea y fue acogida con entusiasmo por Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, en el cual Robert Schuman fue el sujeto de llevar a cabo la realización de esa idea, en el cual consistía en colocar sectores económicos en común en la producción del carbón y el acero. A pesar de que la idea tenía objetivos económicos, también tenía objetivos políticos, y era la unión. Esta era una forma de garantizar la paz y prevenir de que ocurriera otra guerra, por así decirlo, especialmente entre Francia y Alemania. Bueno, y en 1951 se firma el Tratado de París, donde se crea la CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Está integrada por 6 países: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Quiero recalcar que CECA fue la semilla de la Unión Europea, fue el primer tratado que condujeron hacia la unión de los países. Los líderes europeos, ante el éxito de esta, quisieron concretar más su integración, su unión. Por lo tanto, el 25 de marzo de 1957 se firma el Tratado de Roma, donde se crea la CEE, Comunidad Económica Europea, y la Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica. En 1968, Pierre Werner, ministro de Luxemburgo, tuvo la idea de proponer la moneda única. 2 años más tarde, se publica el informe Werner, donde se refleja el proceso gradual de la moneda única con un tiempo determinado de 10 años. Pero lamentablemente, un año más tarde, Estados Unidos devaluó el dólar, lo que desencadenó una crisis petrolífera y el plan Werner quedó en el olvido. Los países, en vez de optar y seguir por la moneda única, decidieron denominar la serpiente monetaria. La serpiente monetaria es un instrumento que limita las fluctuaciones de la moneda frente a otras monedas europeas y frente al dólar. La serpiente monetaria se creó en 1972 y tuvo una duración de 7 años, en el cual los países que integraban el sistema decidían salirse y luego ingresar nuevamente en ellos. En 1979 renació el proyecto de Unión Económica Monetaria, donde se crea el ECO y el Sistema Monetario Europeo. Los países que integraban el Sistema Monetario Europeo decidieron acordar y limitar las fluctuaciones de su moneda a una banda del 2,25%, en torno referente a un marco central de referencia. Pero tuvieron muchos problemas, ya que se produjeron 37 reajustes entre 1979 y 1987. Ahora a continuación le voy a hablar sobre los elementos constitutivos del sistema monetario europeo, el ECU. El ECU, sin embargo, no era más que una moneda virtual, una simple unidad de cuenta. Se trataba de una moneda formada por porcentajes determinados de cada una de las monedas participantes, establecido en función de la aportación del país respectivo a la producción nacional bruto de la comunidad y a los intercambios comunitarios. Es una moneda que se utilizaba concretamente para especificar el presupuesto comunitario. No siendo una moneda del curso legal, servía de medios de pago y reservas de bancos centrales. A continuación, le voy a hablar sobre el MTC, el mecanismo de tipos de cambio. Los mecanismos de tipos de cambio establecía para cada una de las monedas un tipo central de cambio del ECO y unos tipos de cambio centrales o polaridades fijas.
de cada una de las monedas respecto a las restantes. Alrededor de las parrillas de paridades formadas por todos los tipos de cambios bilaterales debían estabilizarse los distintos tipos de cambios de las monedas participantes, estando los buques centrales comprometidos a intervenir para intentar mantener a sus monedas siempre dentro de un margen de fluctuación establecido. La banda de fluctuación permitida era de, como he dicho anteriormente, de 2,25%. Y por último, FECOM, Fondo Monetario para la Cooperación Monetaria. Fue creado en octubre de 1972 con la supuesta en marcha de la serpiente monetaria y cuyas funciones principales eran: 1. Facilitar las intervenciones en los mercados de divisas. 2. Efectuar las liquidaciones entre los bancos centrales y gestionar las facilidades de crédito a corto plazo asociadas al sistema monetario europeo. A continuación, en 1986 se firma el Acta Única Europea, en los cuales se llevaron a cabo los primeros cambios sustanciales del Tratado de Roma, en el cual consistía en crear un verdadero mercado interno para 1993, basado en la libre circulación de bienes, personas, capitales, sin barreras no arancelarias. En 1988, Jacques Delors, en ese entonces presidente de la Comisión Europea, fue designado para presidir un comité cuyas conclusiones sentarían las bases del Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea. En el informe de Delors se estipulaba 3 etapas o 3 fases que deberán llevarse a cabo para la Unión Económica Monetaria. La primera fase consistía en la intensificación de cooperación de bancos centrales, esto empezando por los movimientos de capitales en toda la Comunidad Europea. El 7 de febrero de 1992 se firma el Tratado de Maastricht o del Tratado de la Unión Europea, en el cual se establecía el marco y se definían las etapas posteriores a fin de conseguir que esto funcionase. La segunda fase tiene fecha en 1994 y es la creación de instituciones y procedimientos necesarios para los criterios de convergencia, en el cual son los pasos que deben llevar a cabo los estados de gobierno o países a fin de ser considerados aptos para la adopción de la nueva moneda. El 1 de enero de 1994 se crea en Frankfurt el Instituto Monetario Europeo, en el cual le permitía al BCE asumir competencias de política monetaria. En mayo de 1998 se reúnen en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno y ministros de Economía y Hacienda para decidir qué países habían logrado el suficiente grado de convergencia. Allí mismo se designa al primer presidente del BCE, Muriel Desfeld, y también nombra al primer comité ejecutivo. Debo de hecho acotar que el BCE sustituyó las oficinas del Instituto Monetario Europeo en Frankfurt, fue como una sustitución. Luego, en la noche del 31 de diciembre de 1998, nació el euro y las tasas de las monedas quedaron fijadas irrevocablemente. Luego, al día siguiente, tuvo inicio la tercera fase, en el cual consistía que los bancos debían transferir las competencias de materia de política monetaria al Consejo de Gobierno de Bancos Centrales Europeos. 3 años más tarde, el 1 de enero de 2002, se dio inicio a la introducción de los nuevos billetes, en el cual fue un boom, ya que las personas hacían cola para ser los primeros en obtener los nuevos billetes. A pesar de que la moneda oficial ya llevaba 3 años de vigencia, pero solamente se encontraba
mercados financieros, en empresas, en bancos. Entonces se podría decir que fue a partir de este momento que la moneda del euro empezó a ser moneda de todos. Bueno, en realidad de ellos. Ahora, a continuación, la crisis, el papel de la crisis financiera mundial en la actual crisis europea. La crisis financiera suele estar precedida por periodos de prosperidad. Este fue el caso a finales de los años 90 y principios del presente siglo, cuando la economía mundial parecía vivir en un estado de liquidez y abundancia. La apertura de las fronteras de la Unión Europea y el libre flujo de mano de obra entre sus países miembros propiciaron una mayor flexibilidad en el mercado laboral. Y por supuesto, el consumidor sacó provecho de esta situación, sin darse cuenta que las prioridades de esos años incontrolables terminarían por arruinar su economía y la de sus países. En esta podemos denominar, expresar ciertos factores, en la cual la primera es el endeudamiento personal creció motivado por el crecimiento barato. Con esto me refiero a que hubo un boom de consumo, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Ahora sí se nota que financió ese consumo, se notaba que ya desde antes de los 90 hubo una mayor proposición de consumo financiado por créditos y menos por salario. Es decir, desde fines de los 70 los niveles de los salarios empezaron a disminuir, empezaron a caer. Entonces, la diferencia entre los salarios y el consumo se financió con crédito. Entonces, se puede decir que hubo un boom de créditos baratos y las personas empezaron a financiarse. En mi opinión, hubo una especie de descuido o engaño, porque aprovecharon la prosperidad económica gracias al sistema económico europeo para venderles paraísos consumistas a la gente. De hecho, solo con presentarse al banco ya puedes obtener un crédito. Y en los 90 hasta el 2000 esto se expandió y explotó gracias a la crisis del 2008. La crisis del 2008, que fue el 15 de septiembre del 2008. El banco Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Esto ocurrió luego de sufrir una pérdida de 613 mil millones de dólares. El colapso de este banco de 158 años de antigüedad provocó un tsunami que afectó a las bolsas de valores de las principales capitales de Occidente industrializados como el Dow Jones de Nueva York y el FTSE de Londres y el DAX de Frankfurt. Otro factor que podemos acotar es el mercado de alto riesgo, y esto es gracias a las altas tasas. Es decir, uno de los colapsos de Lehman Brothers fue el mercado de los surprise o mercado de alto riesgo. Esto se trata de hipotecas con altas tasas de interés hechas a personas que no ofrecían garantías de pago en los Estados Unidos. Pero este banco no fue el único en caer. Varios bancos europeos perdieron mucho dinero, entre ellos el Royal Bank Scotland y el Lloyds. El Reino Unido, al mismo tiempo, en junio el petróleo había llegado a $147 el barril, y ni los mercados financieros ni los políticos supieron cómo enfrentarse a las consecuencias de esta crisis financiera. Y la forma que decidieron de enfrentar la iniciativa era de una forma de reactivar la economía, era inyectando dinero público, que lo hicieron en un determinado tiempo, hasta el 2010. Luego en el 2010 cambian el paradigma en cuanto a enfrentar el problema. El modo en el cual lo hicieron era recortar, en el cual fue un error porque está aumentando la crisis, la economía iba en picada. Por lo tanto, ellos tenían que seguir inyectando, ya que era una política que había sido aceptada desde el principio. Por más que con impactos limitados, pero venía haciendo una mejora en forma positiva. El banco
el Royal Bank Scotland y el Lloyd fueron nacionalizados el 65%. Es decir, al tiempo que el Lehman Brothers colapsaba, el gobierno británico intervino para salvar a uno de los bancos más importantes del Reino Unido, que es el Royal Scotland. Y es que este banco había perdido millones en hipotecas de alto riesgo. El gobierno del primer ministro en aquel entonces nacionalizó el 65% del Royal Bank of Scotland, de manera que el contribuyente británico se convirtió de alguna manera en el salvador y en el socio indirecto del banco privado. Y de hecho, 4 años después, España se vio obligada a realizar los mismos procedimientos. Bueno, en resumen, de esta manera, los bancos responsables de su propia mala fortuna fueron rescatados por los propios impuestos de los trabajadores. El espacio económico europeo a continuación. El espacio económico europeo es un acuerdo entre los países miembros de la Unión Europea, UE, y de la Asociación Europea de Libre Comercio, AEL. El espacio económico europeo, su creación permitió a los países de la AEL a participar en el mercado interior de la Unión Europea, sin tener que adherirse a la UE. El acuerdo del espacio económico europeo preveía el establecimiento de un mercado interior que abarcara la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de la Asociación Europea del Libre Comercio, por otra parte. El acuerdo se firmó el 2 de mayo de 1992 en Oporto, entre los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea y los 7 miembros de la AEL en aquel entonces. Para hablar un poco sobre AEL, es la Asociación Europea de Libre Cambio o Acuerdo Europeo de Libre Comercio. AEL es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1990 por la Convención de Estocolmo como alternativa a la Comunidad Europea. Y los países que lo agrupan actualmente son 4, en los que son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. A continuación les habla sobre la triada o trilogía económica. Los países de la triada es un conjunto de las tres regiones que dominan la economía mundial, así como los grandes alineamientos de la política internacional. Para determinarlos por sectores, podemos decir que en América del Norte está constituido por Estados Unidos y Canadá. En Europa Occidental está constituido por la Unión Europea y Noruega. Y Asia del Pacífico está constituido por Japón y Corea del Sur. Algunas características de la triada pueden ser que tienen una industria muy avanzada tecnológicamente y un alto consumo de sus bienes debido a las altas esperanzas de vida. Y las consecuencias de estos lugares encabezan los intercambios mundiales de manufacturación, tecnología, servicios y capitales. Ahora a continuación, las relaciones que tiene Europa con Latinoamérica y el Caribe. Primero que nada debo nombrar una serie de hechos de comparación con 1992 al 2012. Si se compara la situación de 1992 con la del 2012, lógicamente podemos comprobar que se han producido importantes cambios. Al comienzo de la década de 1990, América Latina salía de la década perdida del 1980, con una enorme bolsa de pobreza y de desigualdad, con una deuda externa abultada. En cambio, con respecto a la Unión Europea, en esa misma fecha tenía tasas de crecimiento económicas muy elevadas. Era entonces el destino de los principales de las exportaciones latinoamericanas y representaba los más importantes inversores en la región. La cooperativa política ofrecida de la Unión Europea apoyó los procesos de transición democrática de América Latina en aquel entonces, en lo cual en esos momentos América Latina necesitaba de la Unión Europea
y se establecieran las bases de un diálogo fructífero. Ahora, en comparación a la del 2012, podemos decir que el panorama ha cambiado básicamente con respecto al 1992. La Unión Europea muestra tasas de crecimiento económico reducidas, mientras que América Latina crece a ritmos elevados. La ayuda de desarrollo y la cooperación que la Unión Europea destina de América Latina han descendido necesariamente. Ahora les voy a hablar sobre América Latina. Uno de los países que tiene mayor desarrollo en América del Sur está liderado por Brasil, ya que posee fuertes conexiones frente a otros mercados, como por ejemplo el mercado asiático, que crece con tasas elevadas. Y en Centroamérica y el Caribe está más conectado con el mercado de Estados Unidos y muestra tasas de crecimiento más leves. Por una parte de Brasil, se muestra como una importante locomotora con fuerte capacidad de inversión internacional. Sin embargo, no se ha firmado actualmente un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero está realizando esos trámites. Y los países de esa región de América Latina tienen importantes experiencias, relación con los problemas financieros y las deudas soberanas. Podemos decir que en América Latina necesita protegerse contra la volatilidad de precios y de flujos financieros externos. En algunos casos, a través de la política macroeconómica más restrictiva, necesita aumentar la inversión orientada al crecimiento y la reestructuración de sus economías, con énfasis en la efectividad de reducción de su pobreza y en la producción sustentable. En cambio, por parte de la Unión Europea, el estancamiento económico puede inducir a votantes y políticos a no tomar decisiones difíciles, causando una parálisis política que puede, por todo ello, empeorar la situación económica al generar nuevas turbulencias financieras. Para ser concretos, podemos mencionar la Comunidad de Estados Americanos y el Caribe de CELAC, Mercosur y entre otros, en el cual han facilitado una mejor coordinación entre los países e integración, en los cuales América Latina parece y puede establecer bases para hablar con una voz única en los foros internacionales. Esto viene en relación del 2012. En esas asociaciones podemos nombrar la creación de nuevas agrupaciones económicas en América Latina, como por ejemplo la relación de Unión Europea y la América Latina y el Caribe, y también el Observatorio de las Relaciones Unión Europea y América Latina. Debo acotar que América Latina está atravesando uno de los mejores momentos en comparación a los años anteriores, y la Unión Europea tradicional, extensión externa, evidentemente está afectada por la crisis de hace poco tiempo y dificulta un liderazgo fuerte, favoreciendo por lo tanto las relaciones bilaterales, en los cuales han ido aumentando las interrelaciones gracias a los numerosos aspectos de relación, como por ejemplo los dichos acuerdos nombrados anteriormente: la Unión Europea, América Latina y el Caribe, el Observatorio de la Unión Europea y América Latina. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias por su atención.